Hola, hola, buenas noches. Feliz, emocionada, agradecida de poder compartir en este espacio con ustedes y definitivamente siempre desde el espacio de lo positivo. Y hoy me siento súper honrada porque la persona que justamente me va a estar acompañando es Elaine Félix, el apellido maravilloso. Elaine, ella es sexóloga y de República Dominicana y es una mujer, bueno, con una experiencia impresionante en el tema. Y el tema que vamos a estar trabajando, que vamos a estar abordando, es cómo hablarle a los preescolares del tema de sexualidad. Y es que a veces pensamos que este tema es un tema tabú y ya la tenemos por acá. Vamos a ver. Hermosísima. Hola Jackson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Elaine, Muy bien. bien. ¿Ustedes cómo están? Todo muy bien por aquí, ya tú sabes, en el tema del estado de emergencia que tuvimos que volver de nuevo porque los casos volvieron de nuevo a aumentar, estamos en la segunda ola y ya sabes, todo el mundo en su casita y tratando de protegerse lo mejor posible. ¿Y ustedes? Estamos igual en un aumento de casos que preocupa, que asusta, pero precisamente, como decís, trabajando cada uno sobre lo que podemos, que es cuidándonos y nada, con todas las medidas y demás para estar bien, pero emocionalmente bien. Gracias por la invitación, Jackson. Para mí un honor compartir contigo. Gracias a vos, Elaine, siempre lindísima de aceptar y demás. Y además, con el tema, porque ¿sabes de dónde me ocurre este tema? Muchísima mamá, muchísimo papá preguntando por qué tan pequeñitos hay que hablarles de sexualidad, pero es que ¿cómo les vamos a hablar de este tema si tienen 5 años, 6 años? ¿Cómo es posible que vayamos a hacer eso ya? ¿Verdad? Entonces me pareció interesante y yo dije, la experta en la materia es Elaine y es a ella la que le vamos a preguntar ¿por qué, Elaine? ¿Por qué empezar a hablar desde edades tempranas del tema de sexualidad? Gracias, Jackson, por el honor y sobre todo este tema que me encanta. Entendiendo que la educación sexual es un derecho humano, no estamos hablando de que es un contenido que es opcional, que es algo que de la familia debería de alguna manera contemplar. Es un derecho humano ya definido por la OMS, precisamente porque somos entes sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Eso quiere decir que vamos a diferenciar genitalidad de sexualidad. Son dos temas diferentes. Muchos padres y adultos no entienden por qué debemos educar sexualmente a los niños y sobre todo a los niños de 0 a 5 años, porque creen que vamos a hablar de genitalidad, que es lo que hacemos con los genitales, relaciones sexuales, sexo oral, coito, eso es otro tema. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educar la manera que tenemos todos, tú, yo, todos los humanos, de relacionarnos con el mundo desde nuestra sexualidad. Por ejemplo, ahora mismo yo le estoy mostrando a ustedes mi sexualidad y yo no le estoy mostrando mis genitales, pero ustedes saben que hay una mujer aquí por mi voz, por mi fisionomía, porque tengo características sexuales femeninas y eso hace que ustedes sepan que hay una mujer hablando y eso también tengo que educarlo desde una educación sexual que me ayude a proteger mi vulva, a proteger mi vagina, a saber que las partes privadas no se exhiben en público, que yo necesito utilizar ropa interior, que cualquier persona que quiera tocar mis genitales sin mi consentimiento es abuso. Todo ese contenido tiene que comenzar a darse desde la infancia para que pueda ser progresivo y ellos vayan entendiendo de acuerdo a su madurez y a su desarrollo cuáles son los temas que van a ir desarrollando con papá y mamá y sobre todo en la escuela. En el caso de los niños, hay maneras de hablarle. A nosotros nos entrenan para educarlos desde que comienzan a hablar, de acuerdo a su edad, utilizando ejemplos que ellos puedan entender. Y sabes qué se me viene a la mente, el tema de la revisión que necesitamos hacer nosotros como adultos, precisamente primero de cuál fue nuestra educación, porque si justamente se nos hace como este cortocircuito de por qué tengo que empezar a hablar de este tema en este momento, ¿verdad? Lo que creo que es importante es ir a hacer una revisión de nuestros sistemas, de nuestros patrones, de nuestras creencias precisamente. Tenemos que empezar por algo profundo todavía. Exacto, porque de alguna manera muchos padres me dicen, Elaine, mi hijo tiene 8, tiene 9, yo nunca he hablado de ese tema. Lo primero que yo como educadora sexual tengo que hacer es quitarle la culpa.
Eso que usted no hizo, usted lo puede comenzar a hacer a los 8, a los Ajá. 9, a los 10, nunca es tarde. Lo importante es que usted pueda quitar todos esos mitos y todos esos prejuicios que han hecho que usted no hable de ese tema, porque quizás a usted lo educó la cigüeña, quizás lo educó que la semillita que puso papá, y es todas esas fábulas que nos hacían de infancia, y usted está transmitiendo eso mismo que en educación sexual llamamos la educación de la negación. Eso quiere decir, cuando yo me quedo callado, cuando yo no hablo del tema, cuando a mí no se me puede preguntar nada, yo estoy educando. Estoy educando a mis hijos para que no me pregunten nada y para que no hablen conmigo de ese tema, y eso harán. Entonces van a buscar las fuentes de otra manera, pornografía, música y todo el repertorio que hay, y lo que va a suceder en muchos de los casos es confundirlos más. Por eso, lo ideal es entrenarnos para poder ser los principales guías de nuestros hijos e hijas y nivelar lo que están recibiendo del entorno. Sí, claro, porque si no, entonces ya estoy pensando, ¿verdad? Yo me voy más bien ahora para más adelante y pienso en este adolescente de 14, 15 años con el acceso en este momento que tienen electrónico y va a buscar por sus medios y ya no va a ver esa fuente número uno que era papá, que era mamá, porque además ya tengo mi grupo PAR, ya tengo Google, ya tengo muchísimas opciones más para ir a resolverlo yo por mi cuenta. Entonces, la importancia es básicamente en que es un proceso de educación desde lo sano, desde el reconocimiento del ser humano con absolutamente todo lo que se es y está bien, es perfecto. No, y eso que tú dices es vital y lo quiero rescatar. El tema de lo que los medios están ofreciendo. ¿Por qué hablamos en educación sexual? Que estamos enfrentándonos a la sociedad más hipersexualizada de la historia. Porque ya los medios se han dado cuenta que cuando ponen una mujer desnuda en un comercial, Claro, cuando ponen sexo, cuando ponen una pareja besándose, facturan más porque activan el morbo y sobre todo logran el cometido, que es llamar la atención de las masas. Entonces, el trabajo de nosotros ahora es doble, porque antes que hubiese internet, nosotros la información no la llegaba mucho más, vamos a decir, progresiva, los adultos se encargaban de que nosotros aprendiéramos de acuerdo a nuestra edad, pero ahora no. Tenemos inclusive investigaciones y estudios que hablan de que la edad del contenido pornográfico, el consumo de contenido pornográfico ha disminuido considerablemente. Tenemos niños de 7, 8, 9 años que ya tienen acceso a pornografía y que de alguna manera están aprendiendo una forma tergiversada de una relación sexual, porque no hay forma de nosotros poder controlar 100% lo que ellos ven y sobre todo si están en una casa de un familiar, si están en claro. recreo. Y ahora con el tema del confinamiento están más conectados a las tecnologías, por eso tenemos que estar todavía más atentos. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a suponer que tenemos ahora sí a un papá, a una mamá, a un adulto responsable que ya hizo esta revisión y que quiere empezar por este proceso educativo precisamente. ¿Cuáles son esos recursos, Laine? ¿Cómo empezar? Porque ya tenemos al niño o la niña ahí de 5 años. Ya no tenemos mucha opción de decir, bueno, yo voy a ir a la universidad, voy a prepararme durante muchísimos años y después, ahora sí, voy a empezar. No, ya tiene 5 años, ya necesito empezar a hacerlo ya. No hay tiempo que perder. No. Mira, yo recomiendo mucho que entren a respuestas.com porque es un recurso que tenemos desde hace 13 años ya Yes. empapándolo de material que le puede ayudar a poder entender muchos temas. Ahora, una de las cosas que siempre le digo a los padres, si tienes miedo a hablar de sexualidad, si lo que vas a hacer es asustarte cuando te pregunten por la palabra sexo o pene, mejor no hables, porque te vas a convertir en una fuente que lo que va a hacer es tergiversar el tema o quizás dar una información de miedo que no debe dar. Busca un adulto en quien tú puedes confiar para que hable con tus hijos, lo que nosotros en educación sexual llamamos un referente, una Ujú. tía. Mira, cualquier pregunta que tú tengas, tía Sutaneja, te puede responder, mi amor, llámala. Eso es importante. Lo segundo es comenzar a entender que los niños, sobre todo en primera infancia, cuando comienzan a controlar esfínteres, cuando comienzan a ir al baño solitos, necesitan saber que su pene se llama pene, no pistolita ni cualquier otro nombre que le quieran poner. Ujú. Igualmente la vulva se llama vulva y aparte de la vulva está la vagina, que son dos partes de tus genitales que tienes que cuidar y sobre todo que nadie debe tocar sin permiso. En el caso de los niños es muy importante explicarle quiénes son los únicos adultos que pueden de alguna manera
tocar sus genitales para higienizarlos. Mamá, papá, abuela, mencionar los nombres para que ellos puedan identificar esos adultos de manera gráfica, sobre todo porque están en una etapa donde la imaginación es muy amplia. Y Totalmente, también, porque, perdona, Elaine, es que me quedé en el segundo punto porque me resonó muchísimo el tema de ponerles los nombres que se le ponen, ¿verdad? Entonces, hablamos de la tortuguita y cuando llegamos a la escuela, hablando de la tortuguita, lo que estamos haciendo es una confusión impresionante, porque estamos hablando del animal o estamos hablando de la vulva. de hecho, se han hecho muchísimos experimentos sociales con niños que entienden que la mariposita es su vulva y sobre todo con ejemplos de acoso, donde el Sí. maltratador lo primero que le dice, vamos a jugar, lo que vamos a hacer no está mal, vamos a jugar y lo que te voy a hacer no te va a Ujú. doler. Y comienza entonces una manipulación psicológica para que el niño entienda que lo que está pasando es un juego, no lo denuncie, no pueda llegar a ningún, vamos a decir, a ninguna conclusión de que se está maltratando su cuerpo por la falta de información correcta de los nombres de sus genitales. Entonces, es importante hablar con los niños en la primera infancia de los secretos malos. ¿Cuáles son los secretos malos y los secretos buenos? Es un contenido que tenemos que decirle. No es lo mismo que digamos que vamos a hacerle una fiesta sorpresa a mamá porque mamá cumple años y que yo no se lo pueda decir a mamá porque obviamente va a ser una sorpresa. Eso es un Me secreto encanta. bueno. Ujú. A que, por ejemplo, yo te diga que si te voy a buscar a la escuela, tú te vas a ir conmigo a un lugar muy lindo y tú no se lo vas a decir a mamá. Eso es un secreto malo. Y le ponemos ejemplos de cuáles podrían ser secretos buenos y malos para que ellos entiendan cuando se trata de un secreto malo que yo sí tengo que decirle a mamá y a papá. Es una de las herramientas que utilizamos en educación sexual. Pero también tenemos que hablar de los buenos tratos y de los malos tratos. Los niños tienen que saber qué es un buen trato, porque lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, muchos adultos entienden que disciplinar es maltratar y los Ujú. niños comienzan a relacionar el maltrato con un buen trato. Me golpea porque me ama, me grita porque me ama. Y comenzamos a hacer una vinculación del amor con el maltrato y eso hace que se normalice el abuso, donde un adulto porque me ama puede tocar mis genitales, puede de alguna manera obligarme a hacer algo como mostrarle mis genitales, todos esos comportamientos donde no hay agresión física, pero como yo te amo, yo tengo derecho sobre tu cuerpo y puedo lograr convencerte de hacer cosas sin que tú de alguna manera lo digas. Entonces, Sí, todos esos contenidos, ese me parece importante, bueno, todos son importantísimos, pero es que ese me hace hacer una revisión de creencias adultas realmente, porque estamos en el centro educativo, el niño que jala el pelo, ¿verdad? Y llegamos a acusarlo con papá, con mamá, y la respuesta es, no, pero mi amor, eso es porque le gustás, es que te molesta a vos más porque es que vos le gustás, y entonces tiene 6 años, le estamos diciendo que quien me jala el cabello es la persona que me ama. Entonces ahí empieza la distorsión de lo que es justamente el amor. y empieza desde que a mí me obligan a saludar a un adulto que yo no quiero saludar, desde que mamá me está haciendo cosquilla, yo le digo para y ella sigue, desde que papá de alguna manera me está obligando a que yo de alguna forma me deje sentar en sus piernas y yo no quiero, desde que mi voz como niña o niño no es escuchada y mi límite que yo estoy estableciendo de que no quiero, de que me molesta, no se visibiliza porque el adulto entiende que mi cuerpo le pertenece. Desde ahí comenzamos a mandarles un mensaje que normaliza lo que llamamos la cultura de la violación, donde ese niño no tiene la suficiente capacidad de entender que papá, y te soy bien honesta, las cifras siguen apuntando que el tema de abuso sigue siendo personas muy cercanas. Estamos hablando de familias o amigos muy cercanos a la familia que conocen la rutina de los niños. Si estamos hablando de educación sexual en la etapa preescolar, necesitamos identificar que en esas edades es que se presenta la mayor cantidad de abusos y violencias dentro del entorno familiar, lo que le llamamos incesto, precisamente porque los niños no siempre son entrenados y también porque hay una situación donde se vulnera el cuerpo y sobre todo los límites. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, necesitamos hablar de los límites. Cuando un niño no quiere hacer algo, hay que escuchar y sobre todo tratar de entender por qué no quiere relacionarse con ese adulto.
¿Por qué le molesta cuando ese adulto lo saluda? Hay que irse al fondo porque podemos estar frente a una situación que nos está diciendo o nos está revelando un abuso. Sí, y es que donde lo mencionas así, puede que nos escandalicemos y digamos, no es cierto, la familia es la familia, pero estamos hablando de que los porcentajes en Latinoamérica son superiores al 60%, y donde decimos 60%, eso es más de la mitad de abusos son cometidos por familiares. Y entendemos desde el tema de, es una persona de confianza, entonces hay una vulnerabilidad ahí que definitivamente requiere de muchísima revisión nuestra, ¿verdad? Entonces, Claro. más que escandalizarnos, lo que necesitamos es realmente educarnos, ¿verdad? Es que es esta parte necesaria que requerimos en este momento, el proceso de educación justamente. Y la Y no de educación, negación, porque a veces nos negamos como esto no está pasando, esto no existe, en mi familia esto jamás. exacto, no, y muchos adultos me dicen, Elaine, pero es que yo quiero educar a mi hijo o a mi hija para que sea lo suficientemente capaz de identificar el abuso, de defenderse, de protegerse. Lo primero que le pregunto, el modelo más importante es usted. Si tú, como padre o madre, le enseñas a tu hijo o hija que su voz es importante, que tú respetas cuando te dice que no a ti, mami, yo no quiero que me cargues, me molesta cómo me estás besando, mami, me estás abrazando muy duro, y tú como mamá comienzas a entender que él te está o ella te está diciendo un límite y comienzas a respetarlo, pues entonces va a ser mucho más fácil hablar con ese niño o niña de abuso y sobre todo de límites cuando estemos educándolo sexualmente. Te pongo un ejemplo. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de los juegos sexuales, en infancia hablamos de juegos sexuales, pero no los manejamos como en adolescencia, porque no hay ni deseo sexual, no se han instaurado todavía el desarrollo hormonal que habla de que puede haber una erección con la consecución de un placer. No, en infancia estamos hablando de juegos exploratorios donde ellos quieren saber las diferencias de los cuerpos, quieren saber, por ejemplo, por qué los varones tienen pene, si tienen el pene igual que papá, hay una curiosidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de los juegos entre pares, también tenemos que saber que los límites van a hablar si ese juego es abuso o si ese juego es un juego sano. No es lo mismo dos niños que estén explorando, que uno le suba la falda a la niña y que vea, ah, tú tienes una vulva y que de alguna manera intente tocarla. Si la niña dice, no, me molesta, y el niño sigue, utiliza violencia o utiliza coerción, entonces estamos hablando de otro tipo de juego. Por eso es muy importante que desde los juegos entre los pares también inculquemos el tema de los límites, tanto a varones como a chicas, para que sepan que el no es muy importante para que pare y dejen de jugar de esa manera. Y qué importante este tema del no cuando se genera incluso desde los papás, precisamente, papá o mamá, porque ahora se me viene a la mente el tema de salude con beso a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela, y si el niño o la niña no quieren, aquello se puede convertir en el desastre familiar, ¿verdad? Entonces, estamos obligando, estamos haciéndolo a la fuerza, estamos diciendo, esto, mi manifestación de amor tiene que ser totalmente obligada pese a mi dolor, porque en un primer momento lo que puede generarse es incomodidad y eso es dolor Claro. para un niño o una niña. Claro, y la voz del niño en educación sexual es suficiente para que una acción pare. De hecho, cuando estamos educando en primera infancia, les enseñamos de alguna manera cuáles son las partes del cuerpo. Mano, nariz, orejas, y comenzamos a normalizar el cuerpo. Cuando llegamos a los genitales, le decimos pene, testículos, para que ellos los nombren, pero al mismo tiempo le enseñamos, son partes privadas, quiere decir, nadie las toca sin mi permiso, nadie puede manipularlas y tenemos que tener siempre ropa interior. Y cuando, por ejemplo, nos estamos bañando, un adulto puede hacerlo con nuestro consentimiento. Entonces, toda esa parte lo vamos introduciendo, pero al mismo tiempo, como familia, tenemos que aprovechar las oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, la desnudez. Cuando tenemos un niño que tiene 3, 4, 5 años y está desnudo bañándose con papá, es una excelente oportunidad para que papá le pueda enseñar cuáles son los cambios que él va a vivir. ¿Por qué papá tiene vellos en el área genital? ¿Por qué papá tiene vello en el pecho? ¿Por qué papá tiene el pene grande y yo lo tengo pequeño? Y comenzamos entonces a educar en las diferencias de los cuerpos, que también se convierte en una oportunidad
para que ese niño siempre se acerque a papá cuando tenga una pregunta de sexualidad. Que es hasta en el concreto, porque de verdad donde le quitamos este tema de deseo y demás, de vida abstracta adulta, lo Exacto. entendemos en el concreto como si fueran caricaturas y con muñequitos, porque realmente funciona desde ahí. Elaine, hay una pregunta acá de Roxana, que le mandamos un saludo, una periodista, ella es una periodista, está en Nicaragua, y dice, ¿qué sucede cuando los niños ven a sus padres accidentalmente tener relaciones sexuales? Mira, pasa mucho, Jackson, y ahora en Sí, el es por eso me confinamiento llamó la está pasando, atención. sí, está pasando Sí, más, lamentablemente. por eso Bueno, me llamó mira, la atención la pregunta. siempre en educación sexual le decimos a los padres, traten en la manera de lo posible de ponerle seguro a la puerta, de Claro. tratar en la manera de lo posible de buscar un momento para tener relaciones sexuales donde los niños estén dormidos. Siempre decimos, traten de que eso no suceda, pero si sucede, es importante que nivelemos el contenido. Ya lo vieron, lo importante es entender qué vieron y sobre todo cómo lo asumieron, no dejar el momento pasar para que con la esperanza de que se le olvide, no se les va a olvidar. Correcto. Es, las relaciones sexuales en infancia se ven como una violencia. Ellos no entienden que es amor. Ellos entienden que papá está matando a mamá y si mamá estaba gritando, que mamá le estaba doliendo y comienza entonces una reacción a eso que vi. Entonces, la recomendación siempre va a ser hablarle desde el amor, mi amor, te pedimos perdón. Eso es lo primero. Nosotros cometimos un error porque las relaciones sexuales deberían ser íntimas. Quiere decir que tú no debiste de haber visto eso, por eso queremos que tú nos perdones. Eso es lo primero, para que el niño entienda que mamá y papá cometieron un error y puedan comenzar de alguna manera una conversación que respete la intimidad. Luego de ahí entonces le explicamos, mira mi amor, las relaciones sexuales es la manera que tenemos los adultos de demostrarnos el amor que nos tenemos como adultos y con las relaciones sexuales es que podemos tener un bebé. En tu caso, nosotros tuvimos una relación sexual para que mamá saliera embarazada de ti. Entonces, a veces los adultos quieren tener un bebé. En el caso, por ejemplo, si tiene 3, 4, 5 años, es mucho más fácil porque entiende el tema Sí. de la relación sexual con un fin, pero a veces los adultos no quieren tener bebé y lo que quieren es compartir el placer que sienten como adultos en una relación sexual y eso debe suceder con la puerta cerrada. Pero papá no le estaba haciendo daño a mamá, mamá está bien, papá también, es una forma de expresarnos el amor. ¿Entendiste alguna pregunta, mi amor? Y comenzar nosotros a escuchar cómo el niño y las preguntas que tiene para poder nivelar y responder desde el amor. Y naturalizar, porque donde lo estás explicando justamente tan concreto, tan amoroso, lo estás naturalizando y no lo estás llevando a las grandes conversaciones donde vas a traer las enciclopedias para poder explicar con imágenes. No, es desde esta esencia, desde lo humano realmente, pero con la verdad absoluta. Y eso es hermoso y nos conecta mucho con la humanidad. No, y es importante en infancia y sobre todo en adolescencia vincular el sexo con el amor. El elemento Sí. vinculante del amor es muy importante porque lo que los medios están vendiendo es intercambios sexuales a cambio de qué, de dinero, a cambio de Ujú, favores. No hay un ujú. elemento vinculante y el elemento vinculante le da un sentido totalmente diferente a las relaciones sexuales. Entonces, cuando hablamos con los niños es importante y eso no se nos debe olvidar. Es la manera que tienen los adultos de compartir el amor que se tienen como adultos y llevar el sexo a la etapa en la que debe suceder, a la adultez, para que los niños vayan entendiendo y a partir de ahí nos pregunten. Qué hermoso, porque justamente lo que estamos conversando y alguien nos comenta, se escucha tan lindo, qué hermoso. Y es que, sí, claro, totalmente. El Aine lo explica muy tierno y es que esa ternura, ese cariñito que le estamos agregando ahí es justamente amor. Es esto a lo que se está vinculando precisamente de lo que no podemos perdernos. Y mira, Jackson, cuando me ha tocado educar chiquitos de 6, 5 años, cuando le explicamos el tema, ellos los entienden tan fácil. O sea, Sí. nosotros somos los que hacemos ese drama porque nosotros sabemos lo que pasa, nosotros tenemos morbo, sabemos todo lo que hacemos, pero ellos no lo saben. Entonces, cuando tratamos de la manera de lo posible de explicárselo a los niños en un idioma que puedan entender, un niño de 5 a 6 años no necesita saber más de ahí. Lo que quiere saber es exactamente lo que sucede y por qué mamá estaba gritando de esa manera.
No tenemos que explicarle que la lengua que sube, que dobla, eso pertenece al erotismo y no es necesario en esa edad. Entonces, sí funciona, las investigaciones y los resultados míos como educadora sexual es precisamente que ellos entienden perfectamente y que es una respuesta muy satisfactoria para la primera infancia. Entra otra pregunta interesantísima y la voy a llevar a adolescentes, pero también al tema de niños. Dice, ¿cómo hablamos con adolescentes que son muy tímidos? Y aquí creo que más bien vendría otra revisión, pero bueno, vos sos la experta. No, y de alguna forma quisiera también oír tu opinión porque tú tienes muchísima experiencia trabajando con familias. En mi caso particular siempre he dicho que cuando la conversación se genera en la familia de manera natural y espontánea, aunque el adolescente sea tímido, no va a rechazar el encuentro con papá y mamá. Y las investigaciones, justamente ahora estoy haciendo el entrenamiento en el Diploma Superior de Educación Sexual y una de las cosas que están resaltando es que las investigaciones siguen apuntando que las personas con las que los niños, niñas y adolescentes más cómodos se sienten y con las que quisieran hablar de ese tema son papá y mamá, porque son las personas con las que más me conocen y con las que más confianza le tengo. El problema es que no siempre tengo a un adulto con quien pueda hablar este tema sin que me agreda, sin que me juzgue, sin que me etiquete. Entonces, si tenemos un adolescente tímido y que no quiere hablar del tema y que está rechazando el tema, quizás es porque no hemos hecho un acercamiento previo del tema y no estamos trabajando el miedo que ese adolescente de manera natural tiene de que mamá y papá me juzguen o que quieran saber más información de la que yo le quiero dar, que esa es otra de las cosas que me dicen los adolescentes, y por eso no me interesa hablar contigo. Pero cuando tengo un adolescente así, hay maneras de abordarlo y sobre todo hay una introducción que se puede hacer y son las citas emocionales que yo siempre propongo. Esas citas emocionales son esos encuentros que hacemos fuera de casa, donde invitamos a nuestros adolescentes a comer algo que les gusta. Ahora no lo podemos hacer porque tenemos el tema del COVID, pero lo podemos hacer dentro de la casa, en un momento donde solamente estemos nosotros, el adolescente y yo, y donde yo le pida excusas por no haber tocado este tema antes, donde yo admita mis errores como madre, quizás tenía miedo de hablarlo contigo, mi amor, se me hacía muy difícil, yo nunca fui educada, admitir nuestra vulnerabilidad y explicarle que a partir de ahora nosotros vamos a comprometernos a hablar de este tema sin juzgar y sin etiquetar. Y que tú lo que quieres es acercarte desde su experiencia, no desde la imposición del tema. A partir de ahí comienza un cambio. A partir de ahí el adolescente dice, a mami le dijeron algo. Ella que me está pidiendo perdón. Eso. Y comienza a verse un adolescente más abierto. Obviamente mamá tiene que trabajarse, tiene que entrenarse y sobre todo manejar el tema desde la paz. Sí, y sabes, totalmente, en esa línea precisamente, porque estás hablando de creación de vínculos y precisamente es no quitar esta parte de educación en sexualidad y demás de la vinculación, porque bien lo decís, el amor está implícito ahí y tenemos que verlo así, entonces lo que tenemos que revisar es ese vínculo, qué tan cercano está y si no está cercano, qué estamos haciendo para trabajar en la creación de ese vínculo, porque tal vez esa timidez precisamente sea un temor real a acercarme a mis dos figuras de seguridad más importantes que son papá y mamá en esta adolescencia. Entonces, sí, es revisar cómo está ese vínculo. Entra otra preguntita por acá que dice, ¿cómo manejar la situación si mi hija quiere tener novio a los 13 años? Empezamos hablando de niños y ya vamos exactamente por la adolescencia. Es que... Tú sabes que la adolescencia es el tema más florido aquí y es el que me encanta. Mira, lo más importante es saber que 13 años no es niñez, es adolescencia temprana. Adolescencia temprana abarca de 11 a 13 y implica un cambio físico y psicológico porque ya las hormonas están haciendo todo su trabajo para que el deseo sexual se instaure, para que el deseo de yo compartir y explorar la sexualidad con otra persona se dé de manera natural, porque estoy dejando de ser niño para convertirme en adulto y es una etapa muy florida de cambios físicos y psicológicos. Entonces, el noviazgo es natural, esperado en esta etapa.
es muy importante entender que los papás no dan permiso de tener novio. Los papás simple y llanamente dicen públicamente si con ellos se puede compartir una relación de noviazgo o tengo que hacerlo escondidas. Porque lamentablemente un adolescente que es nativo digital tiene muchas formas de tener un noviazgo de manera escondida sin que mamá y papá se enteren. Entonces siempre le digo a los padres, de la única manera que vamos a educar las relaciones de parejas adultas es educando el noviazgo, porque no se aprende a ser pareja de sopetón, se aprende de manera progresiva. Entonces, si estás de acuerdo porque tu hijo te dice con 13 años, mami, quiero tener un novio, y tú le dices, mi amor, eso es normal, eso es esperado, perfecto, a mí me encantaría ayudarte y guiarte, lo único que me interesa es que tú me digas con quién es, la edad de la persona y que tú puedas hablar e investigar de quién se trata. Porque si es una persona que le lleva 5 años, no es un noviazgo sano, se considera abuso. Si es un adulto, también es penalizado porque también se considera abuso. Y por lo menos en República Dominicana, me imagino que en Costa Rica también, porque el Yes. consentimiento, exacto. Entonces tú tienes que saber eso. Y además de eso, tú tienes que explicarle cómo se tiene un noviazgo a los 13, que no es lo mismo un noviazgo de 18 ni de 19. ¿Qué se hace en un noviazgo a los 13? ¿Hasta dónde pueden llegar sexualmente? ¿Cuáles comportamientos serían violencia? Si el novio te revisa el celular, si el novio te... Comenzamos entonces a traducir en ellas o en ellos un comportamiento que va a ayudarlas a identificar una relación sana. Y eso solamente lo podemos hacer acompañando ese noviazgo, escuchando, nivelando y sobre todo explicando lo que podría ser negativo y positivo para la relación. Totalmente, y es que justamente en esa línea, entonces este adolescente va a ir dándose cuenta en algún momento de algunas cosas que podrían no ser de su agrado, que podrían no ser positivas, y va a poder llegar a pedirle a mamá o a papá el acompañamiento, porque va a decir, me pasó esto y esto, ¿será normal? ¿No será normal? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? Pero lo van a hacer con papá y con mamá y no lo van a hacer con Claro. la amiguita de la misma edad que tal vez se informó precisamente en el Internet, ¿verdad? Porque insistimos en esto, se van a informar. No es que porque papá y mamá no hablen del tema, no se va a hablar, siempre Claro. se va a hablar. No, y eso que dices, lo quiero rescatar también porque cuando hablamos del inicio sexual, hablamos del inicio de una relación sexual que no necesariamente tiene que ser penetrativa, no necesariamente tiene que haber coito. Las relaciones sexuales comienzan con un beso o con un toque y terminan como quieras. Entonces, es importante explicarle a nuestros adolescentes cómo frenar. El tema de que puedan de alguna forma abstenerse de tener una relación sexual con penetración va a depender mucho de lo que ellos entiendan que es una relación sexual y de las consecuencias de esa relación sexual. Porque en la pornografía nadie sale embarazada, nadie se infecta, nadie le pasa nada, todo ahí es perfecto porque es ficción. Entonces, a nosotros nos toca educar para el placer y para la prevención de algunas de las situaciones que pueden afectar su desarrollo. Sí, y siempre colocando como este eje que tanto mencionas, que es el tema precisamente del amor, ¿verdad? Porque aquí pasa precisamente por cuidar esa emocionalidad, por cuidar esa mente para después llegar al tema de genitalidad. Pero es que Exacto. nos está bombardeando, como bien decís, el tema de no hay necesidad de compromiso, vamos a disfrutar esto es por placer, es la música que se está recibiendo, es la información que se está dando y pareciera muy cómodo desde ahí, pero ¿cómo termina el corazón precisamente? Claro, ¿no? Y ahora mismo, todavía en pleno 2020, con tanta información disponible, todavía la prueba de amor sigue siendo sexual. O sea, todavía me sigo encontrando, una de las preguntas que más recibo en jornadas es, Elaine, me está exigiendo que tengamos una relación sexual coital para demostrarle que lo amo. Es una de los recursos que utilizan muchos chicos y sobre todo hombres en muchos casos, porque las Sí. relaciones sexuales se dan también entre un adulto y una menor, como una forma de que ella entienda que es una demostración de afecto y a nosotros es que nos toca visibilizar eso como una forma de violencia, porque el amor no se muestra con algo que todavía tú no estás lista para asumir.
Sí, y por eso la importancia de la educación justamente en emociones, en la validación de las emociones, en el reconocimiento de lo que quiero, de lo que no quiero, pero desde que estoy muy pequeño, porque cuando se está muy pequeñito no quiero que diga nada, no quiero que opine, no lo dejo que decida, pero cuando es un adulto quiero que decida, que opine, que sea empoderado y fuerte. Yo siempre le digo a los padres, nadie quiere un hijo obediente. Eso de la obediencia es una fantasía, porque cuando tenemos un hijo obediente, es un hijo que va a hacer todo lo que el mundo quiera con él. Y eso no es lo que nosotros buscamos, y sobre todo en un mundo que lamentablemente está siendo muy hostil con las personas que son nobles. Nosotros necesitamos hijos que puedan cuestionar, que puedan reclamar sus derechos y que puedan decir, no, no lo voy a hacer. Y para eso necesitamos comenzar nosotros a entender los no que nos den a nosotros y respetarlos. Así es. Elaine, vos y yo podemos seguir aquí hablando las horas de las horas de las horas sin ningún problema, pero yo sé que en República Dominicana además son como las casi 10 de la noche, entonces Sí, te agradezco muchísimo, de verdad, como siempre, sos una bella, explicás de manera espectacular, siempre aprendo montones con vos y de gracias, verdad Jackson. por el sí inmediato de siempre. A tu orden, y tú sabes que este tema me apasiona. Cuando quieras lo repetimos. Y contame nada más, las redes para que te busquen es Elaine Elaine Félix Félix. 1, Elaine Félix 1 aquí en Instagram, Elaine Félix D en Twitter y Elaine Félix en Facebook. Me pueden encontrar también en mi canal de YouTube como Elaine Félix. A la orden, cualquier cosa, yo encantada de aportarles. Maravilloso y contenido maravilloso que van a encontrar porque lo que sobra definitivamente es contenido. Muchas gracias, Elaine, de verdad. Feliz noche y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Te mando un abrazo, cuídate mucho que te necesitamos bien, Jackson. Igualmente, y un beso al jefe. Bye, cuídense, adiós. Chao.